Los marineros tienen imaginaciones hiperactivas. No pueden evitarlo. Están aburridos, están sobrecargados de trabajo y durante meses seguidos. La única vista que tienen es el azul del mar, pero el aburrimiento sí crea buenas leyendas y de alguna manera convierte a todos los marineros en narradores de historias. Es parte del trabajo. Después de una vida de guardias nocturnas, no hay un marinero experimentado que no haya visto algo que no pueda explicar del todo. Luces en la distancia, esferas en el cielo o extrañas bestias surcando el agua. He escuchado todo eso y después de 9 años de navegación, todavía estaba esperando mi historia. Llegó cuando todas lo hacen, a las 2 a.m., sin suficiente cafeína. Estaba a bordo del Gold Mares, pero no había nada de oro en ella. Era un transportador de chatarra maltratado que había visto casi 30 años de agua salada. Estábamos en camino, con una carga de 35,000 toneladas de metal reciclado que habíamos recogido en Perú y estábamos llevando a China. Fue septiembre, y una tormenta que maldecía en el mar de Salomón se estaba fortaleciendo mientras se dirigía hacia el este, hacia el Pacífico Sur. No era un huracán, solo una simple tormenta tropical. Pero aún así, se informaron olas de 35 pies por barcos que pasaban. Nuestro equipo hizo lo que hace el equipo de todos los barcos chatarra cuando escuchan que viene una tormenta. Nos pusimos silenciosos. Muy silenciosos. En la hora de la cena, solo se escuchaba el sonido de los cubiertos chocando en los platos. Sin conversación, ni siquiera un "pasa la ketchup". Era el momento en el que reevaluábamos nuestras vidas. Grandes letras negras estaban escritas en la pizarra en la cocina. Una advertencia en inglés y filipino. Tiempo desagradable. Asegure todos los objetos en sus habitaciones. No suba al cubierto. La parte de "no suba al cubierto" era para aquellos que querían fumar. Hacer recorridos en el cubierto era parte de mi trabajo. Esa noche estaba en el puente como timonel y cada 4 horas cuando cambiaba de turno, tenía que caminar todo el barco para asegurarme de que todo estuviera seguro para la tormenta. A las 2 a.m. llegó Johnny para reemplazarme. Una de las cosas más redimibles del trabajo es que te obliga a ser amigo de personas con las que nunca imaginaste que te llevarías bien. Johnny era un marinero filipino de 62 años, siempre de buen humor y le encantaba comer el mejor cereal antes de que yo pudiera conseguirlo. "Sup, Johnny", dije cuando subió las escaleras para tomar el turno. "Hola, amigo". Johnny caminó con cuidado, equilibrando un tazón de cereales en sus manos. "¿Me guardaste algo de Cookie Crisp? Está en el escondite. Todavía quedan un par de cajas", gimió de placer. Recientemente había dejado de fumar para comer dulces. "De acuerdo, tengo que hacer mi ronda primero". "Wow", dijo Johnny, dándose vuelta para mirar las ventanas. Espectáculo de luces. Estuvimos en silencio, mirando los rayos violetas en la distancia golpeando el mar. "Hermoso, es mejor que vaya antes de que empiece a llover". Me puse mi chaqueta amarilla de lluvia y salí por la puerta de estribor al cubierto. La cálida brisa del Pacífico era mi parte favorita de hacer estas rutas. Perú a China es 4 semanas aburridas, pero esa brisa tropical era mi bálsamo. Pero ahora el viento era frío. Al menos para mi piel de verano lo era. Encogí los hombros contra el frío. Maldita sí, joder. Había adoptado a los marineros como mi segundo idioma, y murmuré más maldiciones mientras caminaba por las escaleras de metal. Solo pude verlo cuando el rayo iluminaba, pero eso era suficiente. Había algo debajo de las olas. Una gran masa en movimiento. Estaba a unos 100 metros de la barandilla del lado de estribor y viajando a la misma velocidad que el barco. Seguí mirando, esperando que desapareciera o de repente tuviera sentido. Pero a medida que miraba más, me volvía más incómodo. Parpadeé, me limpié la cara, hice todos esos lugares comunes que hacen aquellos que no pueden creer lo que ven. Era demasiado grande para ser una ballena, varios cientos de metros de largo. Sin mencionar que se movía demasiado rápido y su velocidad era demasiado constante. Hubo un estruendo de trueno y solté mi linterna. Rodó rápidamente sobre la cubierta resbaladiza y cayó al mar, desapareciendo en el momento en que tocó el agua. Tuve un traspié y comencé a correr de regreso al puente. Corrí por las escaleras y abrí la puerta del camarote de mando. Johnny, tienes que venir a ver esto. Necesito saber si estoy perdiendo la cabeza o no". De repente, Johnny extendió su dedo, sugiriendo que siguiera su mirada. Volví a ver hacia el agua y vi que la sombra negra se estaba desacelerando. Pronto estaría detrás del barco. "Tenemos que irnos",
dijo Johnny. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Qué significa eso?, grité. Johnny no respondió, comenzó a caminar rápidamente hacia la sala de mando. Tenemos que deshabilitar el radar. La radio, gritó. Entonces algo golpeó el barco. Golpeó la proa y todo el barco se inclinó. Ambos caímos y no fue hasta que sentí mi estómago caer por la falta de gravedad que me di cuenta de que habíamos golpeado una ola gigante. El barco estaba apuntando hacia abajo ahora, estábamos en un descenso rápido en la parte inferior de la ola. Johnny y yo rodamos por la cubierta. Pude agarrarme al pasamanos, pero Johnny seguía tambaleándose. El barco se estabilizó en la parte inferior de la ola y de repente no tuve que aferrarme con todas mis fuerzas, pero habrían olas iguales. Johnny, grité. Había perdido su rastro. Escuché un murmullo distante y entonces lo vi. La escalera de Jacob había despegado por la borda. Todavía estaba sujeta a la barandilla y Johnny se aferraba a un escalón mientras la escalera colgaba contra el costado del barco. Corrí hacia donde estaba. «Hey». Me arrodillé y extendí mi mano, pero él no reaccionó. Si otra ola golpeaba ahora, yo estaría muerto. No me estaba preparando para nada. Solo quería salvar a Johnny. Sus lentes estaban dobladas y rotas en su cara. La lente de uno se había destrozado contra su mejilla y la sangre corría por su barbilla. «Vamos. Dame la mano». Él se mostraba renuente, pero cedió. Lo jalé de vuelta y sobre la barandilla, pero inmediatamente se desplomó sujetándose la pierna. «¡Ah!», gritó de dolor. «¿Qué? ¿Qué es?». «Mi pierna, creo que está rota. Si esperamos una camilla, moriremos». Johnny apretó los dientes y asintió. Pasé mi brazo sobre sus hombros y nos apoyamos en el camino de regreso al puente. La ola era lo suficientemente grande como para justificar una alarma de reunión. Todo el equipo se reunió en la cocina para evaluar los posibles daños al barco y a ellos mismos. Yo y un par de los ingenieros llevamos a Johnny el resto del camino a su habitación. Lo tendimos en su cama y hicimos lo posible por sostener su pierna, pero este era un barco chatarra. Incluso si estuviéramos cargando con una carga de oro, nuestra empresa matriz aún no pagaría para tener a un médico a bordo. Aplicamos primeros auxilios básicos en forma de una pinta de brandy. Me quedé al lado de Johnny mientras uno de los ingenieros volvió a sus tareas. Thomas se quedó. Era mi segunda persona favorita en el barco después de Johnny. Ambos éramos del Medio Oeste y nos une el haber sido marineros terrestres. Era un buen chico, amable con todos y el más joven a bordo con 22 años. La marinería era una profesión envejecida, y era afortunado tener a un chico joven y brillante como Thomas. La mayoría de la tripulación vino a revisar a Johnny durante la próxima hora, pero cuando el clima se volvió más difícil, todos se quedaron en sus habitaciones. Después de que Thomas también se fue, estuvimos en silencio durante varios minutos. Me senté en una caja de leche junto a su cama y me aferré a un tubo de vapor para evitar resbalar por el suelo, mientras nos sacudía el mar. La subida de adrenalina por la ola y la lesión de Johnny casi me hizo olvidar lo que habíamos visto en el agua. Le di otro trago de brandy y luego hablé. ¿Ahora vas a decirme qué demonios era eso allí afuera? Johnny miró al techo durante un momento. Hace 20 años, hubo un barco. Estaba viajando por una ruta similar a la nuestra. Se hundió en una tormenta, supuestamente. Pero el último mensaje que envió su capitán antes de desaparecer fue que estaban siendo seguidos. Cuando le preguntaron por qué, dijo que era un tiburón negro, algo oscuro, justo debajo de la superficie. Cientos de pies de largo los estaba observando. Esperando. Había escuchado tantas leyendas de cosas extrañas en el mar que no podía recordar si había escuchado esto antes, pero me sonaba familiar. Esos son solo historias, Johnny. Él negó con la cabeza lenta y tristemente. Tenía un primo que estaba en una ruta permanente similar a esa. No muy diferente a la nuestra ahora. Chile a China. Cargando cobre y volviendo por más cada mes. Un día, se acercaba una tormenta y desde la cubierta de popa toda la tripulación se reunió para ver esta cosa que los seguía en la distancia. Él no era un hombre supersticioso. Bromeó sobre eso con su esposa en una llamada satelital. Dijo que era el tiburón negro. Eso fue el último contacto que alguien tuvo con un miembro de esa tripulación. Se hundió. Un Panamax de 3 años, un barco nuevo, y se hunde en un pequeño ciclón. Todos los barcos que han visto el tiburón negro, que han tenido una tripulación que lo reportó realmente,
se hundieron pocos días después. Tuve que aferrarme y la vasinilla de Johnny se fue deslizando por el suelo mientras una ola nos inclinaba de lado. Excepto uno. Las luces de repente se apagaron y el débil resplandor amarillo de las luces de emergencia tomó su lugar. Sentí mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Cada 10 segundos, una ola golpeaba contra la proa y su eco resonaba por todo el barco. Me imaginé esa cosa allí afuera, justo debajo de la superficie, preparándose para hundirnos en el fondo del mar. ¿Qué hicieron? ¿Cómo escaparon? Era un barco de pesca, pero no era un barco pequeño. 250 pies de largo, 10.000 toneladas de almacenamiento. Una bestia para su clase. Un día, vieron el tiburón negro y no había un solo hombre que no creyera en él en ese barco. Conocían las leyendas y pensaron que eran hombres muertos, así que hicieron lo que pudieron para tratar de salvarse. Destruyeron su radar, su radio. Tiraron su EPIRB por la borda e incluso soltaron el bote salvavidas como una distracción para que el tiburón negro pensara que estaban en él. Navegaron como un barco fantasma durante 2 semanas antes de llegar al puerto, pero llegaron a tierra, con vida. Entonces, ¿tendría que cometer delitos internacionales para salvarnos? Iría a la cárcel incluso si llegáramos a puerto sanos y salvos, lo sé. Pero vale la pena intentarlo, de lo contrario, esta pieza de metal de mierda será nuestra tumba. La palabra tumba coincidió con una ola masiva que me arrojó contra la pared. Johnny se retorció de dolor mientras se agarraba de la cama. Y por supuesto, recuperó el aliento y continuó. Las luces están apagadas. Tal vez ni siquiera te atrapen. Taquiceé mi pie ansiosamente. Esta cosa hunde barcos, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna leyenda que responda a eso? Johnny frunció los labios y tragó. Bueno, sí. Todos los avistamientos han sido cerca de aquí. El Pacífico Sur y no muy lejos del Punto Nemo. Si no has oído hablar de ello, Punto Nemo es el lugar más lejano al que puedes estar de la tierra seca en la Tierra. 1670 millas hasta el Tierra a la vista. El lugar exacto se encuentra en algún lugar del Pacífico suroccidental, aunque no hay un marcador real. No hay rutas de navegación cercanas y seguro que no hay pesca. Si estás allí, solo estás tú y el mar azul. O eso es lo que siempre han pensado los marineros. ¿Por qué Punto Nemo? Lo lleva a los barcos allí y una vez que los marineros están ahogados, vuelven. Se han informado casos de marineros perdidos en el mar regresando a sus puertos de origen. Pero algo los ha tomado. Como una criatura, utilizando sus cuerpos como un huésped humano. Las historias aterradoras se cuentan alrededor de una fogata debido al ambiente aterrador, bosques, oscuridad, durmiendo con una fina capa de plástico entre uno y el mundo, todo amplifica el terror. Pero aquí, en este barco condenado, a 1000 millas de cualquier cosa, la historia de Johnny golpeó un nervio que un cuento de fogata no podría tocar. Comenzaba a sudar con miedo nervioso. Me levanté para irme, y Johnny me tomó la mano. Haz lo que creas que es mejor, pero decídete. No tenemos mucho tiempo. Salí de su habitación y me quedé parado en el oscuro pasillo. No estaba programado para un turno en la sala de mando hasta la tarde y para entonces el capitán también estaría allí, supervisando nuestro paso por la tormenta. Necesitaba destruir la radio allí, pero había otras cosas en la lista de Johnny que podía hacer, pero necesitaba actuar rápido. Fui a la sala de la cabrestante donde guardábamos nuestros abrigos y ropa de lluvia y cambié mi chaqueta de lluvia. La tripulación me reconocería con mi chaqueta naranja, pero en la verde que me puse sería invisible en la oscuridad y la lluvia. Antes de salir, me detuve. Corrí por las escaleras exteriores que subían por el lado del puente. Era un avance lento, debido a las olas y el viento. Estaba siendo lanzado de un lado a otro contra las barandillas. Cuando llegué a la plataforma que daba a las ventanas de la sala de mando, pude ver al capitán y al segundo oficial dentro. Me agaché rápidamente, pero me di cuenta de que no tenía que hacerlo. Con la intensidad de la lluvia probablemente no podrían ver nada afuera. El dispositivo de posicionamiento de emergencia estaba asegurado en nuestra embarcación de salvamento. El EPIRB se suponía que debía tomarse si abandonábamos el barco para que los rescatadores supieran dónde encontrarnos. Nuestra balsa no era una balsa inflable ni un bote con remos. Era un gran cilindro que se lanzaba desde un tobogán en la popa del barco. Tomé el EPIRB de la pared y lo arrojé al océano. Entonces concebí un plan. Deshabilitar el radar, la radio y la balsa de salvamento llamarían la atención. Pero empezaría con el radar. Cuando salieran de la sala de mando para mirar el plato,
rompería la radio dentro y cuando estuvieran ocupados preguntándose qué demonios pasó con la radio, lanzaría la balsa de salvamento, suficientemente sencillo. Subí la escalera al cima del puente. El plato del radar era resistente, pero el hacha de incendios era más resistente. Rápidamente lo corté de su soporte. Bajé la escalera con prisa. Sin radar, estábamos muertos en el agua, y tanto el capitán como el segundo oficial salieron corriendo de la sala de mando para inspeccionar lo que sucedía. Aproveché la oportunidad para colarme dentro, y con solo una docena de golpes de hacha, hice que todo el puente del barco fuera inútil. Las chispas saltaron desde los paneles de control y la radio barata explotó en 1.000.000 de piezas. Ahora solo tenía la balsa de salvamento. Bajé los escalones, doblé la esquina y estaba allí. Levanté el hacha por encima de mi cabeza. En lugar de desatar las cuerdas y jalar la cuerda, iba a cortarlo directamente. Pero algo captó mi atención antes de golpear. Thomas me miraba con horror. «Jake, eres tú». Bajé el hacha, con suavidad. Thomas estaba a mitad de camino hacia la puerta trasera que llevaba hacia las cabinas. Tenía uno de los teléfonos satélite del barco en su mano. Fruncí el ceño en su dirección y de alguna manera él actuó como si fuera el culpable. «Lo sé, parece desesperado y lo es», señaló con el teléfono satélite. «Solo trataba de obtener recepción aquí para llamar a mi papá, esta tormenta me tiene un poco asustado». Volvió en sí y señaló hacia mí. «¿Pero qué estás haciendo con eso?». Ambos miramos hacia arriba al oír gritos provenientes de afuera de la sala de mando. De repente, una alarma comenzó a sonar. «Thomas, no hay tiempo para explicar. Pero si no despliego la balsa de salvamento, todos podríamos morir». Se acercó a mí. «Jake, eso no tiene sentido. Eso es por lo que dije que no tengo tiempo para explicar». La gente se movía alrededor ahora, y en cualquier momento alguien me vería con el hacha. Estaba seguro de que sería amarrado y amordazado por la tripulación. «Déjame hacer esto». Alcé de nuevo el hacha para cortar la cuerda, pero me retraje cuando Thomas se lanzó sobre mí. «Podríamos necesitar la balsa salvavidas, Jake». «¿Qué diablos estás haciendo?», gruñó mientras luchábamos por el hacha. Derribé sus piernas y cayó duro al suelo. «Thomas, escucha». Pero de repente, él abrió la boca para gritar. No supe lo que estaba haciendo. Una parte de mi cerebro pensó que simplemente lo haría callar, eso es todo. El hacha se deslizó de mis manos hacia su boca. No pensé que fuera un golpe mortal, pero los hachas de incendio son afiladas y con peso. La hoja atravesó su cara como mantequilla y golpeó contra el suelo. Thomas todavía me miraba, la cabeza del hacha saliendo donde debería estar su boca. Todavía no puedo olvidarlo. Me volví y tiré el hacha por la borda. Cuando volví a mirar a Thomas, me incliné sobre la barandilla y vomité. Afortunadamente, la vida ya se había ido de sus ojos. La hoja debió haber llegado hasta su cordón espinal. Tenía que deshacerme de su cuerpo. La lluvia lavaría la sangre y afortunadamente era ligero. Lo recogí en mis brazos y con un suave lanzamiento su cuerpo superó la barandilla. Con la lluvia y el viento, ni siquiera oí el chapoteo. Me agaché de nuevo en el puente antes de ser visto. Perdí la gabardina verde y me puse la mía regular y fui a la cocina donde el resto de la tripulación se estaba reuniendo en alarma. Afortunadamente, no era el último hombre allí y la sospecha de sabotaje probablemente recaería sobre cualquier pobre alma que llegara tarde. Estábamos aún faltando algunos tripulantes cuando el capitán y el segundo oficial entraron con furia. Toda la tripulación se enderezó al darse cuenta de que nuestro corpulento capitán estaba apuntando con una pistola frente a su barriga. «Alguien ha saboteado el barco», dijo caminando lentamente, sus botas ecoando en el linóleo. «Ahora estaremos haciendo la lista de presentes». «Capitán», cada cabeza giró para mirar al orador. Era Lewis, el segundo cocinero. Podría tener algo que ver con lo que nos ha estado siguiendo en el lado de estribor durante los últimos 2 días. La tripulación comenzó a murmurar. «Silencio», dijo el capitán. «¿De qué estás hablando?». Gotas de sudor aparecieron en el labio superior y la frente de Lewis parecía que estaba tratando de no temblar. No quería asustar a todos. No quería creerlo. Pero en el turno de guardia vi un objeto oscuro y gigante navegando bajo el agua. Escuché a algunos hombres murmurar: «tiburón negro». Algunos miraban hacia adelante con horror mientras otros se fruncían el ceño, confundidos. «Y Tim Patting», dijo el capitán con una risa. «¿Qué tiene eso que ver con alguien destruyendo el puente jodido? Estamos muertos en el agua. Solo tenemos una brújula».
¿No lo entiendes? Él rugió en la habitación. Ahora, ¿quiénes faltan? La tripulación se miró unos a otros. Thomas, dijo el jefe de ingenieros de repente. Nos falta Thomas. Escuchar su nombre hizo que mi estómago se hundiera. ¿Qué he hecho? El capitán señaló. Vaya a revisar su habitación. Mientras tanto, vamos a averiguar sobre esas leyendas, Lewis. Vi a Lewis tragar nerviosamente y seguimos al capitán, caminando en silencio hacia la cubierta trasera como una procesión fúnebre. Afuera, la lluvia seguía golpeando con fuerza. «Enciende las luces de busca», gritó el capitán. Algunos miembros de la tripulación fueron hacia adelante a las luces de cubierta que estaban sujetas a la barandilla trasera. Giraron a toda potencia y comenzaron a barrer los rayos de luz sobre el mar. Pasaron 30 segundos en silencio mientras buscaban. Luego, 1 minuto. Es demasiado oscuro. El agua está demasiado agitada para ver, señor. El capitán miró hacia el horizonte oriental. Entonces esperaremos hasta el amanecer. La tripulación comenzó a regresar adentro, pero el capitán gritó, aquí afuera. Durante la próxima hora, estuvimos en silencio bajo la lluvia. Estábamos congelados y empapados, cansados como el infierno, pero teníamos que mantener nuestros cuerpos flexionados y alerta para no caer cuando nos golpeaban las olas. Pareció una eternidad hasta que el sol salió detrás de las nubes de tormenta. El agua pasó de negro a gris metálico y podíamos ver cada vez más con el minuto. De repente, uno de los hombres de los reflectores levantó su brazo en un punto. No gritó ni llamó. Todavía éramos silenciosos, empujándonos unos a otros para ver a lo que estaba apuntando. Allí, no muy lejos del lado de estribor, había una larga sombra negra, justo como había visto esa noche. ¿Qué diablos es eso? Esa Chach, dijo el capitán mientras se dirigía a la barandilla. Lo miramos durante varios minutos, nadie se atrevía a hablar. Era como la primera vez que lo vi. Esperábamos que la sombra bajo las olas de repente tuviera sentido o simplemente desapareciera. Pero no tuvimos suerte, de hecho, jadeamos cuando la masa comenzó a emerger. Viene, dijo Lewis. Oh Dios mío, está viniendo. Rompió la superficie del agua y las espumas blancas salpicaron sus costados al descansar. La tripulación comenzó a sonreír y reír. Me encontré vitoreando también. La masa negra era un submarino, al menos parecía serlo. Todo este tiempo nuestras mentes estaban en monstruos marinos y extraterrestres. Pero esto parecía ser hecho por el hombre, pero solo por un momento. Nos pusimos en silencio de nuevo cuando nos dimos cuenta de que le faltaba un puente. La aleta clásica que sobresale en la parte superior de cada submarino estaba ausente. Era un tubo completo sin marcas. Sin números de barco. Nada. Entonces retrocedimos cuando vimos su acero negro brillar. Algo estaba mal. No era como ningún submarino que hubiera visto antes. La tripulación comenzó a gritar de miedo y en el alboroto, agarré a Lewis y le susurré de cerca. Lewis, fue mi culpa. Destruí la pasarela y lancé la balsa salvavidas. Johnny me contó la historia del único barco que escapó de esta cosa. Ya está hecho. Ya hice todo lo que pude. Lewis me miró con incredulidad. ¿Qué hiciste? El barco pesquero, tal vez no hayas oído hablar de él, pero una vez un barco escapó del tiburón negro. Destruyeron su radar. Fueron oscuros. No, Lewis me sacudió la mano. Eres un idiota maldito. La única tripulación que alguna vez escapó del tiburón negro abandonó el barco en la balsa salvavidas y llamó a la Marina de Estados Unidos. Tú nos mataste. Estamos a la deriva. ¿Quién te dijo que destruyeras este barco? No respondí. Me di la vuelta y comencé a correr hacia la habitación de Johnny. Abriendo la puerta de golpe, al principio no pensé que él estuviera en su cama. Parecía vacía. Al acercarme, noté un olor fétido. Hierro orgánico, sangre. Y allí en la cama estaba Johnny, pero él estaba vacío. No había nada más que su piel, y su espalda estaba en un desorden gore. Algo había salido de él y dejó su carne grotesca y desinflada. Sus párpados y mejillas estaban vacíos como una máscara de Halloween. Parecía como si algo lo hubiera estado usando como un traje humano. Entonces sus palabras volvieron a mí. Él me había estado diciendo la verdad sobre el Black Shark. Como los marineros que mataba volvían con algo vivo dentro de ellos. Anfitriones humanos, había dicho. Y él era uno de ellos.
Había escuchado sus mentiras sobre desactivar el barco, lanzar la balsa salvavidas y ahora, estábamos condenados. Estoy enviando este mensaje con la esperanza de que un satélite lo pueda capturar. Hay una posibilidad de que uno entre en rango por un tiempo breve. Solo lo suficiente para que mi historia sea enviada desde este maldito barco. Cuando volví al deck trasero, la mayoría de la tripulación aún estaba allí. Sin embargo, el submarino había vuelto a sumergirse. El capitán movió una brújula. Estamos retrocediendo, dijo. El barco no puede ser dirigido y nos estamos dirigiendo hacia el sureste. Pero no necesitaba escuchar su lectura para saber exactamente a dónde íbamos. Nos dirigíamos hacia el punto Nemo.